Eso es tenerle miedo al amor también, tener relaciones sexuales donde el amor ya ni siquiera juega parte de la ecuación. Hay veces que ese es el motivo, por supuesto. Sobre todo, eso ocurre mucho en los hombres. Quieren tener destrezas amatorias, pero sexuales, claro, sin implicarse emocionalmente de verdad. Entonces, claro, tratan de tener muchas relaciones con diferentes chicas para engordar su orgullo a través de ser grandes amantes expertos, pero son amantes únicamente sexuales, ¿no? Porque no hay sentimiento en lo que hacen. claro. La solución está en la verdadera educación psicosexual, incluyendo la parte espiritual. Esto es la clave. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y como creo que ya leyeron el título, hoy vamos a hablar sobre el miedo al amor. Y creo que esto es un tema que, aunque parezca como que, ay, yo no le tengo miedo al amor, creo que todos en algún lugar de nuestro corazón y en algún aspecto del amor nos da miedo sentirlo, nos da miedo vivirlo, y hay como egos, inseguridades, cosas que a veces incluso nos... ¿Cómo se dice? Que tú solo te metes el pie. Sí. Hay una palabra, ¿cómo se dice? Te entrampas, ¿no? Como que tú te boicoteas. Eso, te boicoteas. Y el tema de hoy, o bueno, sí, la razón por la que estamos grabando este video, me salió lo youtuber. Madre mía. No, la razón por la que estamos grabando este episodio y este tema del episodio es que justo hoy en la mañana tuvimos una respiración neuma y éramos un grupo pequeño, éramos 7 personas o así, y mi parte favorita de las respiraciones es al final cuando todo el mundo comparte un poquito de su experiencia, porque bueno, tienes tú tu experiencia, pero siempre cuando escuchas lo que otras personas están compartiendo puede movilizar muchas cosas y puede ser muy bonito, y también a mí siempre me recuerda como el poder que tiene la respiración. Y bueno, justo hoy tuvimos una experiencia súper interesante, porque en el momento en el que todo el mundo compartía, creo que la mayoría tuvieron una experiencia con el amor, pero a unos niveles donde estaban llorando, donde no podían contener el amor que sentían, el agradecimiento, no sé, eran como o sea, imagínense nuestra mañana, ¿vale? Fueron un grupo de 8 personas, todos compartiendo una emoción de amor tan grande que no podían contener y que estaban llorando. Sí. Sí, es muy interesante porque cuando desde fuera lo ves parece que pueden estar llorando de tristeza, pero lo que están llorando es de una emoción incontenible por haber experimentado algo que a priori parece inabarcable, ¿no? Como es el amor. Claro, y entonces eso nos prendió como la chispa de cómo a veces nos da miedo decir, hacer, contactar con ciertas personas por no sentir ese amor. O sea, a veces no tenemos miedo solo no tenemos miedo solo a las emociones negativas, sino que a veces tenemos miedo a sentir en general, aunque sea algo positivo. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, lo que les queremos decir es que hoy vamos a hablar del amor y cómo no solamente es un sentimiento, sino una fuerza. Sí, bueno, por hacer una pequeña introducción, ¿no? Ahora que hablas de la respiración neuma, continuaremos por ahí. Yo era uno de los que lloraran, ¿no? Estaba llorando. Sí. Es interesante porque en el compartir yo quería poder compartir, ¿no? Verbalizar lo que había sentido, y entonces voy a abrir la boca y empiezo a llorar y no podía parar. Y claro, me siento muy avergonzado. Y es muy interesante porque el amor inevitablemente se puede vivir como un sentimiento, pero implica necesariamente una expresión. Sí. Y a veces esa expresión nos avergüenza. Sí. La alegría, el llanto, el abrazo, el beso nos avergüenza. ¿Sabes que yo en abril, cuando iba a ser nuestra boda y los días se aproximaban cada vez más, había como una revolución interna y había muchas cosas que puedes sentir cuando te vas a casar en un mes, ¿no? Pero yo creo que uno de los pensamientos que más se me metía en la cabeza era como, qué vergüenza, cómo voy a llorar en nuestra boda. O sea, es que voy a hacer un mal de lágrimas, ni me maquillen, ya sabes. O sea, Juliana va a llorar un montón. Y todavía creo que voy a llorar un montón, yo soy súper llorona, pero, o sea, es increíble cómo estaba nerviosa de sentir lo que podría ser nuestra boda, que es un día súper bonito. Y me ha pasado, por ejemplo, en otras bodas, soy súper llorona, madre mía, pero en otras bodas me pasa que está la novia entrando y entonces yo me empiezo como a imaginar cómo va a ser para mí, ¿sabes? Todo este rollo, y como que estoy tratando de contener las lágrimas y de no llorar porque qué vergüenza, o sea, nos da vergüenza sentir. Exacto. Bueno, a mí.
No, a todos. Yo diría, Sí, yo ¿no? creo que sí. Vamos manipulando nuestras emociones para que la expresión de las mismas sea la adecuada y a veces perdemos el contacto con la emoción. Es una realidad. Sí, sí, sí. Ok, bueno, muy bien. Teníamos toda una estructura y todo, ¿verdad? Sí, pero está valiendo queso, así que dale, Miguel. Lo que se te venga a la mente. Sí, primero... Es que hay mucho que hablar de este tema. Claro, primero íbamos a hablar un poquito de qué es el amor. Cuando decimos amor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Sí, o sea, esto es algo que aprendí en un curso que tomé justo sobre parejas. Uh-huh. Y lo que hablaban en ese curso es como en la mayoría de nosotros tenemos asociado el amor a un sentimiento, ¿no? O sea, pero lo que decían aquí me hizo muchísimo sentido y como que por fin me contestó muchas dudas que tenía, que no sabía que tenía, fue que el amor es una fuerza, o sea, es mucho más que un sentimiento, es una fuerza que se manifiesta de diferentes maneras. Y cómo tú puedes estar amando a alguien haciendo cosas como poner límites, haciendo cosas como alejarte, haciendo cosas como decir que no. Eso también son formas de amar a una persona, porque creo que hay como dos polaridades del amor. Está el amor que todos como que inmediatamente relacionamos, que es como este amor... un amor dulce, ¿no? El amor dulce, exacto. Que, bueno, que todo el mundo entendemos, ¿no? Un abrazo, un beso, una caricia, un permitir, estas cosas. Pero luego también está otra polaridad que sigue siendo amor, que sigue siendo parte de esta fuerza que tiene más que ver con la severidad. La ley, la severidad, ¿no? Claro. Sí. Y también esto está relacionado a lo que mucha gente describe como la energía masculina y la energía femenina, que son dos energías que se complementan y que necesitas para que cualquier cosa nazca, ¿no? A mí me gusta pensar en, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Si tú estás emprendiendo, si tú vas a montar una empresa, lo que sea, necesitas de estas dos energías, necesitas de estas dos polaridades del amor o necesitas de esta energía masculina y femenina, porque lo femenino va a aportar creatividad, va a aportar belleza, va a aportar dulzura, va a aportar todas estas cosas que necesitas para vender algo. Por ejemplo, voy a poner un restaurante, ¿no? ¿Te ríes porque...? Porque lo has aterrizado mucho en lo material, está muy bien, está muy bien. Bueno, es que yo pienso mucho así, pero es que cuando una vez escuché este ejemplo y se me hizo súper como clave, ¿no? Entonces, yo voy a poner un restaurante y necesito que sea bonito, que esté rica la comida, que tenga toda esta parte como creativa, femenina, que fluye, que, ¿sabes? Pero luego también necesito estructura, ¿no? Necesito poner horarios, necesito poner metas, necesito poner tiempos, necesito toda esta otra parte que es lo que me va a ayudar a construir realmente el proyecto. Porque tú puedes pensar un proyecto súper bonito, pero si no lo aterrizas con esta parte masculina, pues jamás va a suceder, ¿no? Y todo lo contrario, tú puedes estar pensando con una mente completamente... pragmática, ¿no? Sí, de estructura, de límites, de tal... Y le va a faltar esa emoción, le va a faltar esa belleza. Entonces, es muy importante que para que un proyecto nazca, pues necesitas de estas dos energías. Y lo mismo para que un bebé nazca. O sea, es como que estas dos polaridades del amor crean. Sí. Es a lo que voy. Para que un bebé nazca y también se desarrolle, porque digamos que el crecimiento es nacer de instante en instante, ¿no? Entonces, un niño necesita de comprensión y dulzura, pero también necesita de límites y severidad. Las dos energías tienen que estar presentes. Exacto. Y quiero decir una cosa importante para que no nos malinterpreten. Cuando hablamos de energía femenina o energía masculina, no estamos hablando de mujeres y hombres. Sí. Es muy importante. Se puede decir que las mujeres tienen una carga mayor de energía femenina que de masculina, pero tienen las dos. Claro. Y los hombres una carga mayor, una expresión mayor de energía masculina que de femenina, pero tienen las dos. Y yo creo que no, o sea, tampoco eso es ley, ¿no? Hay mujeres que tienen más energía masculina y hay hombres que tienen más energía femenina. Es simplemente una manera de llamar estas energías, ¿no? Exacto. Sin más. Pero creo que también arquetípicamente podemos conectar un poco con lo que representa para nosotros lo masculino y lo femenino, ¿no? Como que te ayuda a entender de qué estás hablando un poquito. Claro. Entonces, ¿no? Dada esta introducción, podemos hablar también que la realización de uno mismo consistiría en integrar estas dos polaridades dentro de uno mismo en perfecto equilibrio, ¿no? Sí. Y que, como individuo. Y que la relación de pareja tendría esa utilidad. Yo veo en ti reflejado mi parte femenina y trato de amarla e integrarme con ella. Y yo en ti mi parte masculina.
Claro. Ese sería el sentido último. Claro, y también en nuestra casa, en nuestro hogar, como viéndolo también como un proyecto, ¿sabes? Yo aporto lo femenino y tú aportas lo masculino. Y hacemos ese tándem, ese balance. Claro. Sin regirnos por ninguna norma, decidimos nosotros más o menos qué es lo femenino, qué es lo masculino, cuál va a ser tu parte, cuál va a ser la mía, ¿no? Claro. Entendiendo que tiene que encajar como un puzzle para que ruede. Claro, claro. Y bueno, dejando esto como una base y como una definición de lo que es el amor, nos gustaría mucho hablar sobre el miedo al amor de pareja y también el miedo al sexo, que son dos cosas muy relacionadas al amor y creo que muy comunes. Es un miedo muy común que se encuentra en mayor o menor grado en todos. Sí, eso es. Podríamos decir que una de las fuerzas motivadoras más grandes, si no la más motivadora, es precisamente encontrar este amor de pareja. Es una fuerza muy poderosa y precisamente es el miedo a este amor es una de las cosas que más hace sufrir y que más veo en consulta y hay que entender que lo que se ve en una consulta de psicología o incluso en un psiquiátrico donde trabajo simplemente son los sufrimientos ordinarios que todo el mundo tiene pero amplificados. Sí, o sea, personas que viven lo que todos vivimos con más intensidad. Exacto, la diferencia entre ellos y nosotros no es cualitativa, es cuantitativa. Vivimos lo mismo, pero ellos en más intensidad, de una manera que les desorganiza en un momento dado de su vida mucho más y que les impide continuar con su vida normal. Por eso, al hablar de este tipo de sufrimientos, de estos trastornos o patologías, estamos hablando de cada uno de nosotros. Claro, claro, es algo que podemos ver en todos. Claro. Entonces, miedo a el amor de pareja. ¿Cómo se ve? ¿Por qué sucede? Sí, bueno, hay muchos motivos por los que se tiene miedo al amor. Voy a contar un ejemplo propio. Sí, me encanta. Yo tenía unos 15 añitos aproximadamente. Entonces tenía mi novia de los 15 años, ¿no? Sí. Entonces un día estaba con ella, estábamos sentados, a oscuritas y tal, y la miro, y entonces de repente sentí como que nació un amor muy fuerte. Bueno, muy fuerte no, simplemente se asomaba, ¿no? Sí. Y entonces yo lo bloqueé rápidamente. Me asustó y no quise sentirlo. Entonces ahora echo la vista atrás, intento entender por qué. Sí. Y entonces, en este caso, y hay múltiples casos, ¿no? Pero era porque, fíjate, ella no encajaba con lo que yo consideraba el ideal de pareja, ¿no? Wow. De hecho, no encajaba con lo que mi familia le hubiera encajado. Sí. Y entonces yo no quería sentir nada por ella. De hecho, empecé a salir con ella sabiendo que no iba a ser mi esposa, digamos, ¿no? Claro. Sabiendo que no iba a durar mucho, simplemente quería experimentar lo que era tener pareja, ¿no? Ese sería uno de los motivos. Finalmente, ¿cuál es el motivo? Pues los diferentes egos, ¿no? Claro, en este caso fue un orgullo, Fue ¿no? orgullo, claramente. De a mi familia no le va a gustar esta persona y aunque yo estoy sintiendo amor, no lo voy a permitir y ¡pum! Claro. Lo cortas. Sí. Pero hay otros muchos motivos que se ve en consulta, sobre todo. Por experiencias anteriores, experiencias familiares, a lo mejor uno puede tener un miedo terrible al amor porque supone una gran dependencia emocional del otro. El otro te puede hacer sufrir mucho. Claro, es que le abres tu corazón a alguien y tiene todo el poder de destruirlo, por así decirlo, claro, ¿no? Eso da absoluto pánico, ¿no? Claro. Y a lo mejor, pues también antes de eso puede haber un miedo terrible al rechazo, a lo que supone el rechazo y la frustración, al golpe para el orgullo también que supondría. Claro. También uno puede temer que al enamorarse pierda totalmente sus límites. Como que la otra persona invada inevitablemente su vida y no sepas pararlo porque estás enamorada. Ya. Y yo creo que hay una parte saludable y necesaria. O sea, en el momento en el que tú entras en una relación seria, definitivamente tus prioridades cambian. Lo saludable es que tus prioridades cambian, ¿no? Porque ya no eres tú, son una pareja. Y aunque no estoy diciendo que dejes de ver a tus amigos y que te vuelvas el mandil más grande, pero es verdad que las prioridades cambian, ¿no? Simplemente hay cosas que te importan más, hay cosas que ya no quieres hacer, que ya no te apetecen, y está bien, es normal. Yo me acuerdo, me estoy dando cuenta de que estoy diciendo esto un poquito porque en mi grupo de amigas, al principio, cuando de repente una u otra empezaba a tener novio, yo decía, ay, me chocaban, ¿sabes? Se me hacía como que están todo el día con el novio y de mandil y no sé qué, y a mí se me hacía como que ya nos abandonaron, ya no les importo, ¿sabes? Como cierto abandono porque mis amigas tenían una persona. Y en el momento en el que yo empecé a experimentar desde el otro lado y tener novio y tal, fue como, entiendo. O sea, entiendo que todo cambia, ¿no? Y que pues sí, que realmente tu pareja se vuelve la persona más importante en tu vida.
Y está bien que sea así. Es que para eso es tu pareja. Claro, sabes que cuando... Es muy típico en los chicos adolescentes. Yo recuerdo esto en mi grupo de amigos perfectamente. Hay un miedo terrible a perder la individualidad, a la dependencia amorosa. De hecho, hay algo que avergüenza de eso. Sí. Sí, hay un orgullo que hace que te avergüences. Y entonces recuerdo cuando empezamos a salir con chicas y tal, que decíamos, lo primero los colegas, lo primero los amigos, ¿no? Sí. Y siempre se decía, incluso se le decía a la chica, ¿no? Sí, en inglés hay una expresión un poquito fea, pero dice bros over... No, ¿qué es? Bros before hoes. Que es como los brothers, los hermanos antes de las zorras. O sea, es un poquito feo, pero es una frase súper común, ¿no? Como, no. Sí, pero representa un miedo masculino. Sí. A la dependencia, depender de tus emociones, depender de una mujer, de una chica. Claro. De sus comentarios, de sus gestos, porque sabes que cuando te enamoras cualquier cosa que haga te va a afectar y que tú harías cualquier cosa por estar con ella. Entonces es muy fácil querer bloquear la expresión de ese sentimiento. Qué pavor, es que es muchísimo poder el que le das a otra persona, ¿no? Claro. Luego, por otro lado, estaría también el miedo al amor más materializado, es decir, a las relaciones sexuales, miedo al sexo. Y esto sí que nos llevaría muy lejos. Hay muchos problemas psicológicos y psiquiátricos que tienen que ver con esto. Y súper inconscientes, ¿no? Yo creo. Yo me acuerdo, quizá aquí podemos empezar a hablar de este tema porque se me hace un tema súper interesante, pero yo recuerdo cuando empecé a estudiar nutrición, nos daban un poco de psicología, ¿no? Y entonces en estas clases de psicología enfocadas en la nutrición, precisamente nos hablaban de cómo era muy común que las personas que tenían pues miedo al sexo, básicamente, no sé cómo más decirlo, muchas veces tenían desórdenes alimenticios o como comían de manera compulsiva, hacían este tipo de cosas para subir de peso y dejar de ser atractivas. Es impresionante, ¿no? ¿No? Y obviamente es algo súper inconsciente, pero me acuerdo específicamente de un caso que nos contaron que yo dije, wow. Y era una mujer que había crecido mucho en su campo laboral, le estaba yendo increíble y creo que era ingeniero. Y entonces se la vivía en las obras con los albañiles y rudo, ¿no? Y entonces que en cuanto empezó a trabajar ahí empezó a subir de peso. Y se volvió muy, muy obesa, ¿no? Y entonces era un problema y empezó a ir a terapia y se dio cuenta que pues justo se estaba protegiendo de que le chiflaran, de que le dijeran, de que simplemente quería dejar de ser atractiva para poder ser uno más y hacer su trabajo, ¿no? Era un miedo, o sea, no se iba a acostar con uno de los trabajadores, pero sí era un miedo a despertar la sexualidad en otros, ¿no? Se sentía atacada, no sé. Sí, es muy interesante esto. Es cierto, ¿no? Esto se ve mucho en consulta. Cuando llega la adolescencia, la primera regla de las chicas, empiezan a desarrollarse, una forma de tratar de controlar el desarrollo de sus caderas y de su pecho es dejar de comer, ¿no? Claro. Y para seguir permaneciendo teniendo un cuerpo de niñas, porque les da auténtico pavor la mirada del hombre. La mirada del hombre. Y yo diría que siempre se ha puesto en ellas el problema, ¿no? Ya. Pero no es cierto. Porque es cierto, desde una perspectiva más transpersonal o espiritual, es verdad que se ha deteriorado, digamos, la sexualidad en el hombre, fundamentalmente también en la mujer, por supuesto. Claro. Pero se ha deteriorado. La sexualidad no tiene un enfoque sagrado, dulce, armónico, sino que actualmente se vende como algo muy desligado del amor y muy violento. Claro, sí, son dos cosas separadas hoy en día. Claro, y lo que llaman lujuria, tradicionalmente, tiene que ver con esta perversión de la sexualidad. Sí. Y la mirada del hombre puede ser muy violenta desde el sexo, ¿no? Desde el deseo sexual. Claro. Cuando el deseo es perverso en este sentido, cuando es un deseo que está totalmente descolorido de emoción y de amor, y que va destinado solo a la satisfacción animal, digamos, ¿no? Sí. Sí, nos venden una sexualidad que no tiene nada que ver con la realidad. Fijaos, trato mucho con adolescentes y entonces ahora, gracias a las comunicaciones, es muy fácil acceder a todo tipo de información en Internet. Pero sobre todo es más fácil acceder a todo tipo de desinformación en Internet, ¿no? Y la desinformación más grande que existe y más dañina desde mi punto de vista es la pornografía. Porque están vendiendo un tipo de relaciones sexuales que son totalmente irreales. En estas relaciones aparecen hombres terriblemente musculosos con un órgano genital enorme, con chicas muy delicadas y pequeñitas que están teniendo una relación sexual tremendamente violenta y perversa, y la chica está disfrutando de ello. Eso es mentira. Claro.
Y si es verdad, hay un problema. Como profesional lo dice. Claro. Y sin embargo, venden esta sexualidad. Entonces el hombre, el chico, se dirige hacia la mujer de esta manera, además muy acomplejado, porque sabe que no puede dar ese rendimiento sexual que está viendo en las películas. Claro. Y la mujer, encima, piensa que tiene que disfrutar de esa violencia sexual, ¿no? Y que si no lo hace es que es una mujer reprimida. Entonces hay dos opciones. O bien las chicas se disocian totalmente y se convierten o sea, tienen unas relaciones sexuales totalmente desafectivizadas, ¿no? Como si no las estuvieran teniendo, sin ningún tipo de sensación ni sentimiento, y simulando un disfrute. Pensando en la mosca. Eso en el mejor de los casos, porque en otros casos sí están sintiendo y están siendo dañadas, les está doliendo físicamente y en su corazón, en la emoción, y aún así se callan y tienen ese tipo de relaciones. Claro. La otra opción es decidirse por no tener relaciones sexuales. De ahí, pues estas niñas, ¿no? Que deciden no desarrollarse. Porque si se desarrollan se exponen al mundo de los hombres, a la mirada de los hombres y al sexo, y es algo por lo que no quieren pasar. Es algo muy común o sea, una causa muy común de anorexia, ¿no? Esto. Es habitual, sí. Sí, hay muchas causas, hay mucha profundidad en todo esto, pero el tema de la sexualidad es algo muy, muy, muy importante. Ok, pero entonces a nivel práctico, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podemos hacer? Sí, está la cosa muy complicada, ¿no? Porque esto es algo colectivo, es un daño, es un mal colectivo, es una realidad. Y afecta a largo plazo a las relaciones de pareja, cada vez hay más rupturas. Y esto es una realidad, y más gente que dice no creer en el amor, ¿no? Sin embargo, cree profundamente en el sexo desvirtuado, ¿no? Sí, en el sexo disociado del amor. Sí, exacto. Eso es tenerle miedo al amor también, tener relaciones sexuales donde el amor ya ni siquiera juega parte de la ecuación. Hay veces que ese es el motivo, por supuesto. Sobre todo, eso ocurre mucho en los hombres. Me puedo imaginar, claro. Claro. Quieren tener destrezas amatorias, pero sexuales, sin implicarse emocionalmente de verdad. Entonces tratan de tener muchas relaciones con diferentes chicas para engordar su orgullo a través de ser, pues, grandes amantes expertos, pero son amantes únicamente sexuales, ¿no? Porque no hay sentimiento en lo que hacen. Claro. Sí, es interesante. La verdad es que la cosa está muy complicada y a lo mejor voy a decir un tópico, ¿no? Pero la solución está en la verdadera educación psicosexual, incluyendo la parte espiritual. Esto es la clave, porque actualmente, por supuesto, hay sexualidad, hay sexología, hay una parte de la psicología que trata de integrar la sexualidad sana, ¿no? Sí. Pero la mayor parte de los teóricos del sexo hablan desde una perspectiva únicamente psicológica y dejan los aspectos espirituales y existenciales completamente fuera de la ecuación. Claro, creo que es momento de decir que la sexualidad obviamente ha formado parte de la humanidad desde pero también en las diferentes tradiciones espirituales es una parte clave en todas las tradiciones, ¿no? En todas se habla sobre la importancia de sacralizar las relaciones sexuales. Sí, hay palabras que nos llegan a todos, ¿no? Como el tantra, aunque el tantra que nos ha llegado no es realmente el tantra real, el tantra de la India, pero en China también está la alquimia taoísta, en Europa estaba la alquimia medieval, y en el cristianismo primitivo también estaba la magia sexual. Es una forma de integrar la sexualidad en la vida psicoespiritual para la progresión, ¿no? Y claro, se me hace importante esto, el objetivo, ¿no? ¿Para qué? Claro, es la clave realmente, yo pienso, poder hacer una sexología impregnada de lo transpersonal, de lo espiritual, con un objetivo claro. De ese modo la sexualidad vuelve a alcanzar su estatus sagrado, el sexo se integra al amor y el amor se convierte en la fuerza que nos lleva a la realización de nuestro ser. Me encanta como lo dijiste. Sí, así es. Y creo que es importante mencionar que ahora hablabas del tantra, del taoísmo y tal, y como que suenan palabras de gente que vive del otro lado del mundo y que en mi vida pues se sienten muy lejos, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, esto es algo que se puede integrar en la vida de todo mundo. Vivas donde vivas, creas lo que creas, o sea, sacralizar las relaciones sexuales es... A ver, no, creo que eso suena hasta muy fufu y esotérico. No, simplemente integrar el amor en las relaciones sexuales. Creo que es algo que a lo que todos deberíamos de anhelar, porque es el antídoto contra ese miedo y ese rechazo que se puede sentir hacia el sexo. Sí, el enamoramiento vuelve a ser un proceso
la sexualidad es un encuentro dulce. La mujer, la niña, no tiene por qué tener ningún miedo al encuentro sexual, y el hombre, nosotros, no tenemos que tener ningún miedo a no rendir como claro. expertos en el sexo, ¿no? Sí, es como que se caen todas las paredes, claro. ¿no? Todo ese aparentar. Sí, que en el hombre sería aparentar, la necesidad de aparentar que eres muy diestro en la cama, ¿no? El miedo a no serlo, sí. o a no proyectar esa imagen, y en la mujer sería pues el miedo a no cumplir unas expectativas y el miedo también al daño, al dolor que suponen las relaciones sexuales de este modo. Sí, me gustaría compartir una experiencia a este respecto. Creo que en un podcast anterior ya hablé un poquito de esto, pero es que viene muy a cuento. Entonces, lo voy a contar. Yo cuando soy psicoanalista, ¿no? Mi orientación es junguiana, pero inicié hace unos años, después de terminar la carrera de psicología, mi análisis personal como psicoanalista. Y entonces empiezo a remover un poco mi infancia, mi adolescencia, y me doy cuenta que recordé que cuando yo era un adolescente de, no sé, 16 años, 17, no estoy seguro, estoy leyendo un libro cómico y en el libro alguien se queda paralítico y por algún motivo me entra una obsesión, un miedo a quedarme paralítico. Un miedo terrible, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, al cabo del tiempo eso se pasó, yo no sé por qué. Entonces, analizándolo, bueno, me di cuenta que lo que me pasaba en ese momento es que yo estaba a punto de exponerme a tener relaciones sexuales y tenía muchísimo miedo a fallar y que mi virilidad, mi orgullo, quedara dañado. Claro. Entonces, al leer esa frase en el libro, probablemente creo recordar que pude pensar de una manera muy fugaz e inconsciente: si yo fuera paralítico no tendría que enfrentarme a esto. ¡Wow! Como un deseo inconsciente. Un deseo inconsciente. Que luego te dio pavor. Que me dio miedo, exacto. ¡Wow! Pues yo me pongo a pensar como yo también tuve algo así, pero el mío fue más relacionado con la comida. Y sobre todo creo que en esa etapa de los 15, 16 años era súper común pues saber de amigas, compañeras, gente de mi círculo que tenía problemas de anorexia, de bulimia, de un montón de cosas que ahora comprendo que pueden tener mucho que ver con este miedo también. Claro, sí, seguro. Es que tiene todo que ver con tu cuerpo, ¿no? Con cómo te ven, con... Sí. Es como tienes miedo al sexo, a la vez tienes miedo a no cumplir una expectativa física, a no... Es como una contradicción. Tienes miedo a generar deseo y tienes miedo a no generarlo. Sí. Entonces... Y te quedas ahí valiendo queso. Claro. Sí. Y bueno, creo que con esto vamos a cerrar el episodio. Ya hablamos un montón, pero no sé... no sé si quieres decir algo más. Sí, no sé si este episodio tiene algún orden, con lo bien que lo hemos estructurado, no sé qué ha salido, espero que les guste a todos. Sí, es un pequeño desastre, lo sentimos un montón, pero bueno. Sí. Solo añadir quizá, ¿no? Que es nuestra intención en episodios más adelante, pues aterrizar un poquito qué es esto de cultivar el sexo, qué es esto de la magia sexual. Nos gustaría dar cómo sacralizar, claves, ¿no? Cómo sacralizar el sexo, claro. Sí, desde un punto de vista transpersonal, qué es lo que hacen las diferentes tradiciones ancestrales en relación al trabajo con el sexo y cómo se puede actualizar en la relación de pareja ahora. Claro, de hecho, por si no lo han cachado, el nombre del podcast de Paz entre las sábanas tiene todo que ver con esto, ¿no? Con sacralizar el sexo y pues nada, es nuestra intención totalmente hablar de esto en el futuro. Así que suscríbanse, síganos para que les lleguen los nuevos episodios. Aquí nosotros vamos a estar con ustedes todos los miércoles, así que no se les olvide pues vernos aquí el próximo miércoles. Y acuérdense de seguirnos en redes sociales. Estamos como Paso Entre las Sábanas en Instagram. También está mi Instagram personal, que es Juliana Padi. Y sin más comercial, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bye. Un abrazo a todos.